La semana pasada, ACE cesó en su cargo al doctor Lionel Brioso por entender que había supuestas irregularidades en su gestión. De hecho, Brioso está preparando una serie de descargos ante esa situación. ¿Cómo se tiene que tomar? Hay elementos políticos detrás de todo este tema. Por otra parte, también en las últimas horas se conocieron cifras preocupantes de mortalidad materna. ¿Qué impacto tiene en nuestro país? ¿Cómo se puede encarar? De todos estos temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El pasado lunes 27 de junio, el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, o ACE, cesó de su cargo como encargado del Departamento Médico Obstétrico del Hospital de la Mujer del Pereira Rosell al ex subsecretario de Salud, Lionel Brioso. La resolución, que fue firmada por el presidente de la institución, Leonardo Cipriani, y por el vicepresidente Marcelo Sosa Abella, determinó que el ginecólogo incumplió con las tareas inherentes a la de supervisor de la variable anestésico-quirúrgico del Servicio de Maternidad del Hospital de la Mujer. Según consta en la resolución de ACE, el 20 de febrero de 2021 se recibió denuncia de un adjunto de la dirección del Hospital de la Mujer sobre supuestas irregularidades constatadas por dicho funcionario al realizar el control de la liquidación de la variable anestésico-quirúrgico en las cirugías realizadas en el Servicio de Maternidad del Pereira Rosell. Se trata de la variable económica que surge de tener en cuenta el valor del fondo de productividad que paga ACE por año y la totalidad de los actos anestésicos, quirúrgicos y endoscópicos. La investigación administrativa fue dispuesta por parte de la Gerencia General el 25 de marzo de 2021, un mes después de radicada la denuncia. Posteriormente, el directorio de ACE dispuso una auditoría el 8 de septiembre de 2021. De dicha investigación administrativa y auditoría, según ACE, surgió que se constataron pagos que no correspondía realizar, ya que no se ajustan a los acuerdos establecidos entre el Sindicato Anestésico Quirúrgico del Uruguay y ACE. Además, el informe también sostiene que se adjudicaron puntos variable anestésico-quirúrgico en cirugías realizadas en horario y dependencia perteneciente a la Facultad de Medicina, como realizadas por el Servicio de Maternidad del Pereira Rosell. La falta de control y de corrección de las cirugías que no correspondían se repite desde 2017 a 2019, según surge del expediente, y por cifras muy importantes, afirman las conclusiones a las que llegó el directorio de ACE tras las investigaciones. Se agregó a su vez que a pesar de que el sistema marcó inconsistencias, no fueron corregidas, y que en el área que dirigía Brioso, el 34% del total de cirugías denota ausencia de control por parte del jerarca. Asimismo, se añade que otra razón para el cese del ex subsecretario responde a que existen al menos 50 fichas operatorias que cuentan con la versión 1, que es la correcta, debido a que corresponden a intervenciones de la Facultad de Medicina y por las que no se cobró variable anestésico-quirúrgico. Sin embargo, existe una versión 2, a raíz de modificaciones introducidas por el doctor Brioso, que determinan que la intervención se considera realizada por el Servicio de Maternidad, generando puntos variable anestésico-quirúrgico, que se traducen en dinero, para cirujanos. En el documento, ACE asegura que esta última circunstancia no corresponde y que además generaron comisiones para Brioso. Luego de conocida la noticia de su cese, Brioso se expresó en redes sociales y consideró que la resolución adoptada está viciada de forma. Ya nos acompaña aquí en el piso, en lado B, en la pantalla de TV Ciudad, el doctor Leonel Brioso, médico ginecólogo, profesor grado 5 y ex subsecretario de Salud. Gracias por acompañarnos, Leonel. ¿Cómo te va? Bienvenido. Un gusto estar contigo y con la audiencia. Bueno, veíamos ahí en el TEI Disparador esta denuncia que se conoció la semana pasada, tu salida del cese del cargo. ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo lo tomaste? Bueno, es una circunstancia que nos toma completamente desprevenido de alguna manera. Como dijimos, encontramos muchos vicios de forma porque no habíamos tenido sobre todo acceso a ver el expediente. Tuvimos finalmente el acceso al expediente luego que nos notificamos el día lunes y ahora lo estamos explorando con nuestro equipo de abogados y nuestros dos sindicatos que nos representan, el Sindicato Médico y la Sociedad de Ginecología del Uruguay, y es probable que haga algún tipo de recurso para que se anule esto, porque también en los contenidos he encontrado algunos problemas importantes. ¿Por ejemplo? ¿Qué problema? No me voy a expresar en ese sentido. La nota la habíamos conveniado mucho antes para hablar de los temas que estaban anunciados y no creo que sea adecuado en este momento, hasta que presente los recursos legales correspondientes, poder profundizar en esto. Estoy muy confiado, muy tranquilo. Y lo único que me preocupa es el impacto que estas situaciones tienen en el ámbito familiar, ¿verdad? Y de la gente que a uno lo quiere, porque generan mucha desazón, pero estoy muy confiado
va a quedar todo muy claro. ¿Sos optimista en que esos reparos logren anular esta decisión? Bueno, sí, en realidad soy optimista. Yo hace 30 años que estoy en el Hospital Pereira Rosell, hice toda mi carrera académica, fui residente, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Hace 12 años que soy profesor titular de la facultad en el Pereira Rosell, en la clínica ginecotocológica A, que desde hace 76 años tiene su sede en el Pereira Rosell, y hacía 6 años que era jefe de servicio también por concurso. Básicamente el hospital es mi segunda casa, ¿no? De hecho vivo muy cerca del hospital, entre otros motivos por eso, o sea que mi mayor deseo es que se revierta y poder seguir haciendo lo que creo que hay que hacer, que es fortalecer los servicios públicos en este país, porque la situación de crisis social, económica y psicológica que ha impactado fuertemente, sobre todo en los sectores más vulnerados, está impactando muy fuertemente en el proceso reproductivo. ¿Te sorprendió esta decisión? No la esperaba. No la esperaba. ¿Y por qué crees que se da? No. Tengo hipótesis, pero no las voy a mencionar en este momento. ¿Cuestiones políticas? Tengo hipótesis, pero no las voy a mencionar en este momento. ¿Que van por cuestiones políticas? Tengo hipótesis que no voy a mencionar en este momento. Ocupaste cargos importantes. Ex subsecretario de Salud de una administración frente amplista, sos un referente de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Son antecedentes pesados esos? ¿Crees que pueden estar metidos en esto? Yo estoy muy orgulloso de haber tenido el privilegio de integrar el gobierno de José Mujica, un gobierno que fue realmente revolucionario en términos del avance en los derechos sexuales y reproductivos, y yo fui un eslabón más de la cadena en ese avance notorio que tuvo el país en una vastedad de temas, pero fundamentalmente vinculados con los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al aborto. Es una de las cosas que cargo con mayor orgullo. Fue un privilegio para mí estar en esa situación. Por supuesto que cuando uno contribuye a transformar tanto la realidad, queda en lugares donde mucha gente que no quería que se transformara probablemente no esté cómoda, pero una cosa es las convicciones políticas que uno tiene y otra cosa es las responsabilidades técnicas que tiene por concurso. Creo que no se deben mezclar esas dos cosas por el bien de la convivencia democrática. A este cargo había llegado por concurso, en realidad, también, ¿no? ¿A cuál? A este que te terminan cesando. Sí, claro, este fue un cargo por concurso. En el año 2016 se crea el departamento y se hace un concurso abierto y público. Yo me presento, competí con 2 prestigiosos docentes de la Facultad de Medicina y tuve el privilegio de rankear primero, y desde entonces me hice cargo del departamento. Lo creamos de alguna manera. Lo marco porque en realidad en esas hipótesis que no querés compartir, y lo entiendo y lo respeto, por un lado también está la parte técnica, ¿no? Y después todas las otras cuestiones, las que yo mencionaba recién políticas. ¿En eso pensás que no hay un respeto de los dos caminos? No voy a profundizar más en ese tema. Yo estoy muy tranquilo y muy conforme con la labor técnica que hice en todo este tiempo. La maternidad del Pereira Rosell es un modelo de funcionamiento multidisciplinario que ha mejorado muchísimo el paradigma principal de la atención del nacimiento en el mundo, que es la humanización institucionalizada del nacimiento. Tenemos salas de nacer, tenemos una atención muy adecuada a las pacientes que controlan, tenemos una tasa de cesáreas, que es un indicador muy importante, muy bajo, y eso es obra de todo el equipo multidisciplinario, tanto de ACE como de la Facultad de Medicina, que trabajan mancomunadamente desde hace muchas décadas. Esto es un evento puntual y la vida sigue y hay que seguir apostando a mejorar los servicios públicos. Más allá de este episodio, seguís vinculado al hospital, seguís trabajando porque sos profesor, ¿no? Sí, por supuesto. Y vas a seguir con eso, más allá de este descargo que vas a hacer. Sí, claramente. Soy profesor hace 12 años, todavía me quedan, si la biología me permite, 10 años más, porque el cese es a los 65, y allí en nuestra clínica estamos todos los días trabajando, tanto en el apoyo a la asistencia, a la docencia universitaria, a la investigación, que mucho de eso era lo que vamos a hablar ahora, supongo, y a la extensión. En Montevideo, en el Pereira, y también mi clínica tiene la peculiaridad de tener 10 centros docentes asociados en el interior del país, lo que nos da la posibilidad de tener una gran inserción en el interior, formando residentes
que luego se quedan en el interior, que es una gran apuesta que hemos hecho. ¿Y cómo quedó el clima ahora? ¿Cómo quedará? ¿Cómo te imaginas yendo a trabajar? Y bueno, ya he ido, ¿no? Voy todos los días. ¿Y cómo está? Todo bien, Bien. un apoyo sustantivo de todos los equipos profesionales, y son decisiones que se toman y bueno, habrá que ver cómo se desenvuelve después. Yo mi trabajo lo sigo haciendo todos los días. Lo mencionaba recién en la introducción, ¿no? Tenemos cifras preocupantes en el caso de la mortalidad materna, ¿no? Se ha duplicado en los últimos 2 años, rompiendo la trayectoria de los últimos 20, desde el 2000 hasta la época que eso se había descendido. Primero que nada, ¿qué lectura haces de esa situación? La mortalidad materna es el indicador centinela que más refleja la salud de una población, en particular de la valoración social que hay del proceso reproductivo y de la salud de la mujer. Eso es por definición. Y por definición también, y esto no, por supuesto que no quiere abrir ningún debate partidario, se define como una muerte evitable, porque si los cuidados son los adecuados y las mujeres tienen la posibilidad de acceso a cuidados adecuados, en principio no se tendría que producir la muerte materna. Nosotros veníamos de una situación extremadamente privilegiada. Uruguay en los últimos 20 años, hasta el 2019, había disminuido de manera consistente la mortalidad materna, a expensas fundamentalmente de la prácticamente anulación de lo que era la primera causa de muerte materna en el 2000, que era el aborto provocado en condiciones de riesgo. Fruto de todo el modelo de reducción de riesgo y daño que desarrolló iniciativas sanitarias, y luego del 2012 con la despenalización del aborto, la disminución de la práctica del aborto llevó a una disminución de la muerte materna y eso contribuyó a la disminución general. La cifra importante es que en el 2019 Uruguay tenía 13,3 muertes maternas cada 100.000 recién nacidos vivos. Se calcula, es una tasa que se calcula por eso. Era el guarismo mejor de toda la región, solo aventajado por Canadá, que tenía 11,1 cada 100.000. Habíamos pasado a Estados Unidos, a Cuba, a Chile, a países que históricamente tenían una mortalidad materna más baja. Con el advenimiento de la pandemia en el 2021, claramente lo que ocurrió, más que infecciones por el COVID en el 2020, fue una crisis económica, social muy fuerte, que probablemente haya impactado en el retraso de las consultas de las mujeres frente a situaciones de riesgo durante su embarazo. Y así se incrementó la mortalidad materna, prácticamente se duplicó en el 2020, pasó de 13,3 a 30. Es un dato importante. Y lo que ocurrió en el 2021 es todavía más llamativo, y nosotros creemos que no hay que buscar explicaciones fáciles, sino que hay que reflexionar a propósito de eso, ya que en el 2021 la mortalidad materna tuvo un disparo todavía mayor en el subsector público ahora, llegando a tasas que no teníamos desde la década del 80, 70 del siglo pasado, de 70 cada 100.000 recién nacidos vivos, mientras que en el sector privado se mantuvo en una tasa de 30. Es decir, que en el 2021 el impacto fundamentalmente de la infección por aquella variable tan terrible, la P1, en la población de embarazadas se discriminó mucho de acuerdo a las mujeres que se atendían en el subsector público y en el subsector privado. ¿Y ahí cuánto influye el tema de las vacunas, por ejemplo? Influye muchísimo, influye muchísimo. Nosotros hicimos un estudio que publicamos en la revista latinoamericana de perinatología en el mes de octubre del año pasado, y de las primeras 10 mujeres que perdieron la vida en el proceso reproductivo en el primer semestre del 2021, ninguna tenía dada el esquema total de vacunación. La vacunación en las embarazadas fue uno de los logros principales a nivel global y en nuestro país para frenar esta situación, si no realmente no me imagino lo que hubiera sido esto, porque además ustedes recordarán que cuando se hablaba de las infecciones por COVID, uno parece recordar esto como que fuera hace 30 años, ¿no? Y fue hace un año. Cuando uno hablaba de esto, hablaba de las comorbilidades, un término que muchos colegas decían. Una de las comorbilidades más importantes para el riesgo de COVID es la obesidad. Y Uruguay tiene una tasa de obesidad en el embarazo extremadamente alta, de cerca del 44%, entre sobrepeso y obesidad para datos del 2019. Pensamos que eso fue un cofactor muy importante, junto con la falta de la vacunación, para que en la subpoblación más vulnerada en sus derechos, que se asiste nace,
aumentara tanto la mortalidad materna en el 2021. Hablabas recién de muertes evitables, ¿no? Y mencionabas ciertos cuidados que había que tener con las madres. ¿Cuáles son esos cuidados, por ejemplo? Bueno, los cuidados fundamentalmente tienen que ver con información en cuanto a cuándo consultar, ¿verdad? O sea, que frente a cualquier motivo de riesgo durante el embarazo, la mujer sepa que tiene que consultar y pueda hacerlo. Aquello de la libertad responsable, ¿verdad? Que tenga la posibilidad de hacerlo, que sepa que tiene que hacerlo y lo pueda hacer. Si tiene hijos a su cargo, si tiene que tener cuidados de otros, quizás no puede ir en el momento de la consulta. Que sepa dónde ir, eso es muy importante, que sepa qué centro de salud le corresponde, que ese centro de salud sea accesible, no solamente en términos de cercanía, sino que esté abierto, por ejemplo, y que tenga una atención adecuada. Esos son los 4 niveles de los famosos retrasos en la mortalidad materna, y cuando nos sentemos, porque esperamos sentarnos con el Ministerio, con la academia, para ver qué ha pasado en estos 2 años, creo que por ahí va a ser el punto fundamental para analizar qué nos pasó, no para buscar, no solo para buscar responsabilidades, sino para prevenir que esto se repita en el futuro, ya que estamos en una etapa histórica en la cual es altamente factible que nuevas pandemias aparezcan, dado que las condiciones para que se dé una nueva zoonosis siguen estando inalteradas: la deforestación, el comercio de animales, el cambio climático, todo eso que hace posible que los virus pasen de los animales a las personas y que dan origen a la zoonosis, y por lo tanto hay que estar preparado para esto, para el futuro. ¿Y los factores de riesgos qué destacaríamos en este caso? Y bueno, yo acá creo que lo determinante fue sin duda todos los trastornos metabólicos inflamatorios vinculados con la obesidad, la carga muy importante de diabetes que hay en la población de embarazadas en el Uruguay es tremendo, y lo otro también importante es la malnutrición. La malnutrición, sobre todo en exceso de ultraprocesados, de sustancias grasas, que tienen un efecto muy negativo en lo que se llama la microbiota, que son todos los bichitos que tenemos dentro de nuestro organismo, alrededor de nuestra piel, en el tracto genital, y que nos protegen de infecciones de los gérmenes malos, digamos. Esos cambios de la microbiota tienen una influencia muy determinante cuando hay obesidad, cuando hay diabetes y cuando hay malnutrición. Por eso el enfoque que queremos darle nosotros desde el punto de vista académico es no solamente hablar de la pandemia, sino hablar de una cosa más global que se llama la sindemia global, que es la suma y multiplicación de las epidemias del cambio climático, la obesidad y la malnutrición. Combinados esos factores son los que vemos que están impactando tan fuertemente en el proceso reproductivo a nivel de la muerte materna y también de los resultados perinatales de los recién nacidos. Ahora estás mencionando un montón de factores, ¿no? Con un abordaje integral, porque también puedo sumar la educación. El aspecto educativo en este caso también es fundamental. Sin duda. La educación, por supuesto que es un elemento absolutamente clave, una educación empoderante que tienda a promover los derechos sexuales y reproductivos y que le permita, en este caso a las mujeres durante el proceso reproductivo, saber a qué atenerse para poder consultar y qué deben esperar de los servicios que se le brindan, ¿no? Creo que eso es un elemento clave. ¿Cuánto influyó en todo esto la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo? Yo creo que la disminución de la mortalidad materna, que se mantuvo ya hasta este momento, fue un elemento absolutamente determinante, porque permitió que la mortalidad materna continuara disminuyendo, y además un elemento que nosotros decíamos en la etapa que tuvimos en la gestión pública en el 2012, de que lo que iba a ocurrir con los abortos es que iban a aumentar el número de reportes, se iba a mantener estable y luego iba a comenzar a disminuir. Y lo que vimos fue exactamente eso, y el 2021 fue el tercer año consecutivo en que disminuye el número de abortos. Por lo tanto, claramente nosotros definimos todas estas políticas que hemos llevado adelante como Estado. No son políticas de un gobierno, son políticas de Estado, políticas de la nación, como políticas que son pro derechos, pero también pro vida. Y por eso, en el término pro vida, nosotros no le damos la derecha a nadie con respecto a que estas políticas están demostrando en la práctica que tienden a mejorar la salud, la vida y la dignidad de las mujeres,
de la infancia, porque también contribuye a disminuir la mortalidad infantil, todas estas políticas basadas en derechos, y de toda la sociedad, ¿verdad? Ahí estás dando una lucha por el término provida, que es un término que utilizan los colectivos justamente que están en contra de esta situación. Exactamente, eso es un término, es una confrontación explícita, ya que nosotros consideramos que para denominarse provida no basta con decirse provida, sino que hay que demostrar con los hechos que lo que uno promueve mejora la vida y la salud y la dignidad de las personas. Sin lugar a dudas que las leyes que liberalizan, en este caso la práctica del aborto, estratégicamente lo que llevan es una disminución de la mortalidad, por lo tanto defienden la vida de la mujer, y a una disminución del número de abortos. Por lo tanto, también en términos estratégicos disminuyen la práctica del aborto, porque claramente para disminuir el aborto no hay recetas mágicas. Hay que tener educación, anticoncepción y servicios seguros. Y eso es lo que Uruguay, como país, reitero, no como gobierno, ni como partido, ni como nada, como país, está demostrando al mundo que se puede disminuir la mortalidad materna en base a estas políticas públicas que tienen que tener claramente un enfoque de género. Otro término muy en boga, el enfoque de género para nuestra labor profesional es clave, porque reconocer los estereotipos que socialmente tienen hombres y mujeres es clave para el abordaje sanitario adecuado de las diferentes circunstancias que vive una mujer. Hablas de enfoque de género, hablas de la ley de interrupción voluntaria como una política de Estado y no una política partidaria. Sin embargo, en el gobierno hay autoridades que están en contra de este tipo de políticas. ¿Pensás que eso puede jugar en contra? ¿Temés que esto puede ir en contra de lo que está aprobado hoy? Yo creo que después del plebiscito del 2013, que también, bueno, ni más ni menos que el expresidente Tabaré Vázquez propició para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o sea que no hay un tema partidario exclusivo acá, después de ese plebiscito que votó solo el 8% de la población para derogar, y con los resultados que hemos obtenido en estos 10 años, honestamente creo que sería algo totalmente trasnochado plantear este cambio de ley. Por supuesto que hay gente que le gustan los trasnoches, y para esa gente siempre tenemos los argumentos que surgen de la realidad en base a las investigaciones científicas que siguen demostrando que esta práctica ha sido muy beneficiosa para la salud, la vida y la dignidad de las mujeres y la infancia. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. En Encantado. Un minutito ya seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el doctor Leonel Brioso. Hay indicadores también sobre prematurez, ¿no? ¿Dónde estamos parados en ese sentido en el Uruguay? Bueno, la prematurez es también, como la mortalidad materna, un indicador muy sensible de la salud del proceso reproductivo humano. La prematurez, hay dos grandes modelos de prematuros. Los prematuros que se dan en los sectores socioeconómicos más privilegiados, donde la maternidad se retrasa muchas veces, donde hay mayor cantidad de procesos de fertilización asistida, y por lo tanto embarazos múltiples, gemelares, donde hay mayores condiciones de enfermedad materna, hipertensión, diabetes, en fin. Ahí hay un modelo. Y hay otro modelo que está más fuertemente vinculado con la vulneración de derechos en el proceso reproductivo. Mujeres pobres, con bajo nivel educativo, con consumo problemático de sustancias, que viven situaciones de angustia económica, mayor prevalencia de violencia basada en género. Uruguay, históricamente en los últimos 20 años, tiene tasas de prematurez bastante estables. Y llamativamente, en algunos periodos, la prematurez en los sectores más vulnerados en sus derechos ha sido más baja que la prematurez en los sectores más acomodados. O sea, ha ido cambiando. Eso es un elemento que nos caracteriza como país, y yo creo que habla de las políticas que han logrado más equidad en esto, ¿verdad? La equidad es clave para el proceso reproductivo, así como lo veíamos en el bloque anterior con la mortalidad materna, lo es también para el proceso reproductivo con los recién nacidos. Lo que vimos, lo que intentamos ver fue, cuando se instala la crisis sanitaria por la pandemia, se generó una fortísima crisis económica
pero también psicológica y social. Uno trata de olvidarlo, pero está muy presente. Hace 2 años lo que vivíamos por el cierre masivo, por la crisis económica, el aumento de la pobreza, pero también una crisis por una gran incertidumbre que era mucho mayor en los sectores más vulnerados en sus derechos, que no podían cumplir el quédate en casa o el de la libertad responsable, por un aumento de la violencia basada en género que fue reportada claramente. Entonces, desde el punto de vista científico, lo que quisimos evaluar era cuál era el impacto de esas crisis entre el 15 de marzo del 2020 y el 30 de septiembre del 2020, antes de que empezara la primera ola de infecciones, porque ahí ya cambiaba bastante el panorama, porque la infección per se aumentaba los riesgos. O sea que analizamos ese periodo, enfocamos en ese periodo y lo comparamos con lo mismo en el 2019. Comparamos 2019 antes de la pandemia, marzo-septiembre, y en el 2020 con lo que denominamos parapandemia, que fueron las crisis económica, psicológica y social producidos por las medidas de mitigación de la pandemia. Y lo que encontramos fue muy significativo. Primero encontramos que en ese periodo aumentó la natalidad en el subsector público con respecto al privado, o sea que hubo o una migración hacia el subsector público o mayor natalidad en el subsector público. Eso se vincula fundamentalmente con los quintiles de ingreso de la población que se asiste en el sector público, que en su mayoría son de los quintiles más pobres. Y después lo que vimos con sorpresa fue un aumento significativo, desde el punto de vista estadístico, de la prematurez en el subsector público, es decir, los recién nacidos que nacen antes del término del embarazo, antes de las 37 semanas, aumentaron notoriamente en el subsector público, y en el sector privado, paradojalmente, encontramos exactamente lo contrario, disminuyeron. No fue una disminución estadísticamente significativa, pero fue una disminución importante. Es decir, que ese comportamiento de separación fue lo que tratamos de poner el foco, a ver qué era lo que había pasado. Y después de analizar todas las variables que tenemos en nuestros sistemas informáticos, que son modélicos a nivel mundial, la posibilidad que tenemos de ver eso, lo que encontramos fue que el impacto mayor de la crisis en los sectores más vulnerados explica indirectamente el aumento de la prematurez, el aumento de las situaciones de violencia, el aumento de las situaciones de pobreza, el aumento de la malnutrición, como hablábamos antes, con respecto a los cambios de la dieta y la microbiota, en fin, toda esa serie de condiciones que dieron un entorno materno desfavorable para el proceso reproductivo en las mujeres que se asisten en el subsector público y todo lo contrario en el subsector privado. Es decir, aquellas mujeres que pudieron quedarse en sus domicilios, que no tenían que ir a trabajar, que podían estar tranquilas, tuvieron un mejor proceso reproductivo y disminuyó la prematurez, entre otros indicadores. Esto es un hallazgo bastante único a nivel mundial, porque Uruguay tiene, por las características como país, que somos muy pequeños, con muy buenos sistemas informáticos y que podemos saber en tiempo real lo que pasa, tiene una peculiaridad única que puede saber qué ocurre prácticamente en tiempo real en un subsector público, donde la mayoría de las pacientes que se atienden son de los quintiles 1 y 2 de ingreso, y en un sector privado donde el 94% de las pacientes son de los quintiles 4 y 5. O sea, claramente se puede ver eso, y lo que vimos fue esto. Este estudio tuvimos el honor de ganar el premio Ministerio de Salud Pública de la Academia Nacional de Medicina el año pasado, y ahora estamos en proceso de publicación junto con la Universidad de Tulane de Estados Unidos en la revista más prestigiosa a nivel médico, a nivel global, que es el Lancet. Son datos muy interesantes, es un hallazgo muy interesante, Sí. que pienso, imagino, también sirve como insumo para diseñar políticas públicas. Absolutamente. Que evidentemente deberían atacar este tema, ¿no? Sí, absolutamente. Nosotros estamos ya pensando en que tenemos que enfocar la prematurez desde 2 modelos totalmente distintos, que ya no podemos hablar de la prematurez como algo único, como un síndrome, como decimos nosotros, único. Un síndrome es una afección que no tiene una causa única, y justamente acá lo que encontramos es que hay 2 modelos distintos, uno que se da en la vulneración de derechos y uno que se da sin vulneración de derechos. Y el abordaje desde el punto de vista sanitario, del punto de vista de los equipos de salud y del punto de vista de las políticas públicas tiene que ser completamente diferente para evitar que
este grave problema que es la prematurez, que es un problema para el presente de esos niños y niñas que nacen en su entorno, en su entorno familiar, pero también, Wilmar, para el futuro, porque esto se une mucho con el tema de la seguridad social y de la posibilidad de que estos recién nacidos desarrollen enfermedades crónicas que se denominan globalmente como no transmisibles, pero que en realidad sí son transmisibles por estas situaciones de vulnerabilidad donde estas pacientes viven. Doctor Leonel Brioso, gracias por tu visita aquí a Lado B. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos. Se vienen minutos de la letra chica. Volvemos en vivo mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.